Lo que realmente vale. Mateo, cuando Jesús en Mateo capítulo 4, 19, dice, Jesús les dijo, síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Y también en el 9 dice, Jesús se acercó y les dijo, síganme. ¿Ok? En base a este texto, vamos a analizar 4 aspectos muy importantes de exégesis en base a este texto. Mateo, el libro de Mateo fue escrito aproximadamente entre el año 70 al 90 después de Cristo. O sea, fue escrito mucho tiempo después de que que Jesús ascendió al cielo. ¿Ok? Entonces, es muy importante reconocer este evento, estas circunstancias, para observar, ¿verdad?, que cuando Jesús descendió, bueno, esto fue escrito, pues la iglesia ya estaba estructurada, ya estaba formada. Y en este sentido, Jesús había iniciado su ministerio, o empezó básicamente, porque él... Viene la muerte de Juan el Bautista, se abre ya el tema de comenzar a predicar el reino de Dios. Luego viene la tentación de Jesús. Recuerdan que pasó 40 días y 40 noches en el desierto, y ahí se le conoce como tentación de Jesús, pero Jesús no fue tentado, la verdad, ¿sí? Sino es una forma de poder mostrar cómo era el tema de la sombra y la luz, y avanzar hacia esta expansión de la misión a la cual Jesús había sido llamado. Y entonces, después de eso, Jesús inicia su ministerio. ¿Y cómo inicia Jesús su ministerio? Entonces, para iniciar su ministerio, él decide empezar, obviamente, con el ser humano, y empieza con 12 hombres, ¿verdad? Con 12 hombres. Y en este caso fue Pedro, ¿sí?, y Andrés, a quienes estaban en el lago de Galilea, el lago de Galilea, ¿verdad? Y a las orillas, era gente que generalmente estaba en la pesca, ¿sí? En la pesca. Entonces, estaba en la pesca, el lago de Galilea estaba en la pesca, las personas estaban pescando ahí, obviamente, y eran personas generalmente que no tenían un desarrollo académico muy alto, o básicamente no tenían desarrollo académico. Conocían las costumbres y hábitos judíos, pero no tenían una formación académica. ¿Ok? Y en ese sentido, Jesús decide acercarse ahí. En aquellos tiempos, para poder uno ser discípulo o aprender del Torá y todas las enseñanzas de los judíos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ser primero personas que tengan intelecto, o sea, que sean personas que tengan un conocimiento, que sean en cierta forma como que tengan habilidades en el estudio. Segundo, había algo interesante, tenía que tener un cierto renombre a su familia. Su familia tenía que tener cierta influencia social, cierta influencia económica en aquel momento. Y entonces, en base a eso, los judíos que querían estudiar de manera profunda el Torá o la Biblia, tenían que hacer una petición. Y el rabino o el maestro era quien decidía si le daba la enseñanza o no le daba la enseñanza, si le seguía con la instrucción o no le seguía con ese proceso de enseñanza. ¿Estamos claros? Esa era la costumbre en aquel momento entre los judíos. En otras palabras, es como ahora. Para poder obtener una beca, ¿qué se hace? Y la universidad que quiero hacer, ¿qué se hace? Hago una petición. Debo tener ciertas características, notas académicas, probablemente experiencia, etcétera, etcétera. Y luego la universidad, ¿qué hace? Selecciona y dice, ok, te damos a ti la beca. A nivel internacional, ¿verdad? Y pueden aceptar. Y pueden iniciar su proceso académico. Más o menos ese es el paralelismo que existía en aquel momento. Entonces, la persona que quería estudiar Biblia a una manera muy profunda, ¿qué tenía que hacer? Tener habilidades intelectuales. Segundo, tener un renombre familiar, tenía que tener una influencia, hacer la petición al maestro que escogían, y el maestro decidía si comenzaba a enseñar sí o no. Esa era una parte. Y tenemos al otro extremo, en cambio, la parte del lago de Galilea, estaban los pescadores, básicamente sin habilidades cognitivas e intelectuales probablemente. Entonces, en estos dos lados,
Y acá, en el lago de Galilea, básicamente, en estas comunidades, era gente que estaba básicamente apartada, o básicamente eran personas que solo servían para el servicio, incluso del Imperio Romano, y para hacer, o sea, obviamente, dar el alimento. Pero no tenían una identidad, o no tenían, se puede decir, una aceptación social de estatus, de calidad, o lo que sea. Y es interesante que Jesús inicia su ministerio justamente en ese lugar. La pregunta es, ¿por qué Jesús no decidió iniciar con los intelectuales de las sinagogas? ¿Okay? ¿Por qué Jesús, sus grandes obras no fueron en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades? Porque fue más en comunidades, en lugares. ¿Verdad? Es interesante eso. ¿Okay? Y tiene un significado muy profundo. Obviamente Jesús, parte de su ministerio era demostrar que ese sistema que el ser humano había estructurado con buenas intenciones probablemente, o desde el control, de la paranoia, desde la neurosis psicológica y espiritual, establecieron ciertos parámetros. Entonces Jesús fue nuevamente al origen, desde lo más sencillo. ¿Ok? Y aquí vamos en este punto lo que realmente vale. Y en ese contexto Jesús aparece e inicia su fase del ministerio. Y vamos a hablar desde 4 aspectos muy importantes. La palabra Geuté dice vengan, es el despertar. En el original Jesús usa esa palabra cuando habla en el griego koiné, y es donde la gracia antecede al desempeño. Luego hay una fase de segundo, dice síganme en pos de mí, o lo que dice síganme, que en el original es opiosio mon, que significa en pos de mí, que significa la comunión precede a la comisión, y luego dice yo les haré, ¿verdad? La palabra poinsou, que significa yo los haré, habla de una reconstrucción activa del yo, y por último dice les haré pescadores, ¿verdad? Aleis andropotopon, que significa les haré pescadores. Entonces, de hombres, vamos a analizar cada una de estas 4 frases que Jesús usó de este texto, que es muy profundo, me parece muy profundo, para analizar qué es exactamente, ¿verdad? O a qué se refiere cuando lo que en realidad vale la pena. Muy bien, hermanos. Entonces, en la primera fase, o antes de esta situación, como explicaba hace un momento, Jesús interrumpe lo cotidiano, como explicaba hace un momento, ¿verdad? El discipulado no inicia en la asepsia de la sinagoga, y no inicia en esa comunidad de la sinagoga, en el alto nivel intelectual o cosas así, sino en la atención del aquí y el ahora. ¿Qué es del aquí y el ahora? Era en el cotidiano, en el trabajo, en la acción, ¿verdad? Inicia ahí, y entonces hasta ahí, y la intercesión sistémica, entonces Cristo interrumpe las estructuras funcionales, y la intervención divina opera como un rayo transpersonal que atraviesa la materia, donde reorganiza totalmente lo que Dios desde el principio decidió estructurar. Entonces eso es lo que aparece en Mateo capítulo 4, 19. Me faltó leer algo muy importante, pero en sí el contexto inicia en el versículo 18, que dice: Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando Dios vio a Simón, Pedro y Andrés, 2 hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. E inicia así Jesús su ministerio. Entonces, la palabra que hablábamos, la palabra auté, habla de que Jesús dice que Jesús se acerca. Y les dijo, básicamente, ¿qué significa el hecho de que Jesús se acerca? ¿Verdad? Él se acerca, y recuerden que Jesús, ¿qué es Jesús? Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. E incluso dice que Él es el primogénito. ¿Ok? Jesús es 100% hombre, 100% divino. Jesús representa, o fue la divinidad encarnada en ese instante en Jesús. Entonces Jesús, al momento que Él se acerca, como explicaba acá hace un momento,
¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Cuando Él viene y dice vengan, ¿verdad? En esta palabra vengan hay algo muy importante que Jesús está haciendo aquí. Que Jesús quiere que hagamos, lo que Dios quiere que hagamos, viene primero por un llamamiento que es de parte de ¿quién? De Dios. En otras palabras, antes de que tú hagas algo, fíjense que Jesús, antes que les diga hagan, van a ser pescadores de hombres, primero les dice vengan. Cuando les dice vengan, ¿verdad? ¿Desde dónde les está llamando Jesús? ¿Desde dónde les está haciendo esta invitación? ¿Qué miró en ellos para decir que ellos, en vez de los intelectuales, ellos sí podían ser sus discípulos? ¿Qué vio en ellos? ¿Había alguna diferencia entre los intelectuales y los pescadores a nivel de su esencia? Desde la parte social, desde su formación social, había una diferencia. Acá eran los intelectuales, la persona que tenía dinero, la que tenía renombre. ¿Y qué les daba a estas personas? Estudiar y entre otro tipo de cosas, estatus, eran reconocidos. ¿Cuál era la situación de los pescadores? Eran la mano de obra, no eran vistos, no eran tomados en cuenta. En otras palabras, no había un estatus de reconocimiento. Pero algo muy importante, ¿Jesús estaba mirando eso? La verdad, no estaba mirando eso. Y no es porque Dios vino por los pobres, por lo insignificante. Exactamente no es eso. Lo que estaba viendo Jesús, ¿qué era? Porque el pescador, ¿verdad? Al no tener un conocimiento, un nivel educativo, económico, social, ¿cómo se miraba ante estos de acá? ¿Cómo se miraba? Pequeños, con baja autoestima, muy probablemente con inseguridad, e incluso hasta con miedo probablemente. ¿Sí me hago comprender? Entonces, estas personas tenían este problema. ¿Por qué? Porque en su vida lo único que conocieron o posiblemente escucharon de pequeños, tú naciste para ser ¿qué? Pescador. Yo papá quiero ser, posiblemente el hijo del pescador le dijo, yo quiero ser un intelectual, quiero ser esto y esto, como son aquellos personajes. Y probablemente el papá, la mamá le dijo, o el abuelo le dijo, ¿qué le dijo? Tú no naciste para eso. Nosotros no vamos a llegar a eso. Tú vas a ser un simple pescador. ¿Sí me hago comprender? Y en base a estas declaraciones, ¿qué se formó en esas personas? ¿Una identidad de qué? ¿De descalificación? ¿De qué más? ¿Sumisión? ¿Perdón? ¿Desvalorización? ¿Qué más? El no merecimiento. Entonces, desde ahí comenzaron a mirarse. O sea, esa es la identidad que tenían ellos. Y es muy importante reconocer esto, ¿no? Porque a veces como por el mero hecho de que sea un pescador o posiblemente un obrero, ya me convierte en alguien muy especial a Dios. No, los dos son especiales. Todos somos especiales. Solamente que Jesús irrumpe esto para decirles a estas personas que el llamado que tengo y el inicio que tengo en mi ministerio dentro de lo que es el reino no está influenciado o no se basa en tu identidad de la construcción psicosocial, familiar, no se basa en eso. ¿Sí me hago comprender? Se basa en lo que tú eres. Cuando dice, vengan a mí, les está diciendo, y el acercamiento que Jesús hace, les está diciendo que no depende de lo que tengas o no tengas. Simplemente depende de ¿qué? De que tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí me hago comprender? ¿Ok? En ese punto, entonces, el esfuerzo humano, ¿qué hace? La productividad utilitaria, ¿qué es? Entre más haces, ¿qué es? Más valor tienes, porque entre más haces, probablemente más influencia tienes, más personas conoces, ¿verdad? Más dinero posiblemente haces, o sea, más haces cosas. Entonces, entre más haces, entre más tienes, ¿qué hace la sociedad? Tiene un valor.
¿Y esto lleva a qué? A la ansiedad del desempeño. Nos damos cuenta en este punto, ¿cuál es la ansiedad del desempeño? ¿Cuál es la ansiedad? Que toditos tenemos de una forma u otra. Demostrar que es algo. Exactamente. Voy a hacer un ejemplo. Yo tengo 46 años y aún no tengo un hijo. ¿Y qué dicen las personas generalmente? O sea, hasta con lástima le ven a uno, ¿no? Digo, ¿pero por qué? Porque no tiene un hijo. ¿Y quién dice que debería tenerlo? ¿Quién impone eso? O sea, si no tienes un hijo, no tienes valor como persona. ¿Me hago entender? Ese valor, ¿quién te lo pone? La sociedad, la religión incluso, y hasta a veces la familia. ¿Ok? Eso es una imposibilidad. Entonces, si tienes un hijo y tienes una esposa, ¿qué implica? Tienes mayor respeto. Ah, no, esta persona sí sabe lo que es vivir. ¿Sí me voy a entender? Esas son construcciones netamente sociales e imposiciones. Y entonces, si yo no tengo un hijo ahorita y por querer encajar en este punto religioso, familiar o social, ¿en qué puedo entrar? Depresión o ansiedad. Y para que tenga yo valor, ¿qué puedo hacer? Rápidamente casarme y tener un hijo. Y luego vivir como muchos de ustedes viven. A mis 46 años ya tenía, o lo que sucedía antes, ¿verdad? Lo que sucedía antes. ¿Y por qué se va a casar? ¿Por qué está afligida? Es que tengo 23 años y aún no me he casado. ¿Y por qué? Es que si no me caso a los 23 años, ¿qué pasa? Ya me quedé a vestir santos. ¿Y quién dijo eso? Y entra en ese conflicto, es que nadie me ve. ¿Sí me hago comprender? A tal edad ya debería tener una profesión. ¿Quién dijo eso? O un trabajo, exactamente. O sea, y entramos en ese punto de comparación del esfuerzo humano porque la sociedad, como dije, la sociedad, la religión, la familia muchas veces ha impuesto ciertos parámetros que el esfuerzo humano nos lleva al tema de la ansiedad. Buscar encajar en ese sentido. Y entonces cuando no encajo en ese sentido y tengo un privilegio, ¿en qué entro? ¿Podré yo? ¿Quién soy yo? ¿Recuerdan a Moisés cuando Jesús dijo a Moisés, anda, saca a Egipto a Israel de Egipto? ¿Qué dijo él? No puedo hablar. ¿Sí? Porque entró en esa ansiedad del desempeño, porque en su contexto, para poder ser un buen líder, ¿qué tenía que ser? Buen verbo, ¿verdad? Buen orador. ¿Sí me va a comprender? Entonces entramos en este punto. Y cuando Jesús viene, ¿verdad? Viene a desmantelar y decir, del yo ansioso, en otras palabras, de mi falsa identidad, y decir, el llamado soberano que desmantela el yo ansioso, la gracia antecede al logro, la justificación no se fabrica, venir antes que producir. En otras palabras, tú, y Jesús dice, vas a venir a mí, y dice, no, ustedes me siguen a mí no porque ustedes me amaron a mí, sino porque yo los amé primero. Entonces, ¿y nuestra verdadera identidad en dónde está? ¿Con quién está nuestra verdadera identidad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted? En esencia, ¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted? Es más, que en esencia ni siquiera usted es hombre ni mujer. En esencia usted es ¿qué? Hijo de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y esa es la verdadera identidad. ¿Ok? Y parte de la muerte espiritual, ¿verdad? Parte de la muerte espiritual es aún vivir en esa matrix, en ese estado, ¿verdad? De completa desconexión. Y es por eso cuando Jesús viene, Él viene y dice, vengan primero. O sea, vengan al origen, de donde ustedes son, a esa parte donde ustedes pertenecen, de donde ustedes nacieron. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Ese es nuestro origen. En otras palabras, vengan al origen. Y es por eso que Jesús no vino a predicar exactamente una religión. Que la religión se hizo dueño de ese mensaje es otra cosa. Para decir que es la verdad y que solo por medio de eso
hay la salvación. La realidad es que Jesús, su mensaje inicial fue: vengan al origen. Vengan y reconéctense a lo que es su esencia. ¿Quiénes son ustedes? Y es por eso que claramente está diciendo que vengan a mí, está hablando exactamente, vengan al origen, reconociendo que ustedes son amor. Y que eso les valida lo que ustedes, para ser parte de este llamado. Y las máscaras, lo que tenemos por fuera, ya sea que sea un gran intelectual con mucho dinero, lo que sea estatus, o a su vez considere que no lo soy, irrumpe todo esto para decir que esto solamente es una mentira, construida a raíz de las heridas, experiencias vividas. Pero que todo tiene su inicio, todo tiene su comienzo, no con lo que eres socialmente, religiosamente. Inicia con lo que tú eres en esencia. Entonces, ya hablamos sobre toda esta situación. Entonces hablamos que desde la parte externa, las máscaras, vemos oficio, estatus socioeconómico, la barca que representa, el sistema familiar cerrado, lo que hablamos hace un momento, expectativas sociales y tradición. Y internamente hay un perfeccionismo y control y ansiedad por el logro, miedo al fracaso, vergüenza, autosuficiencia, complacencia compulsiva y falsa identidad. De todo esto, probablemente lo que no comprendemos es complacencia compulsiva. ¿Qué es la complacencia compulsiva? ¿Estoy viviendo para quién? Para los demás. Y como vivo para los demás, ¿qué hago? Busco hacer todo lo que sea para complacer. Entonces, bajo esta construcción estaban los pescadores, hermanos, por si acaso. No era por su condición económica, como a veces se ha predicado. No. Era porque estaban en este estado. Y por eso es que Jesús viene a sanar esto para llevarnos al conflicto a nivel emocional y espiritual. O en cierta forma, con máscaras de mayor dolor y autorrechazo. Los pescadores. ¿Ok? Los pescadores. Porque probablemente su logro más alto, posiblemente pescar, eso era su valor, que conocían como lo mejor. ¿Se va a entender? Pero en cambio acá estos tenían muchos logros, que eso les alimentaba y se sentían seguros, pero acá no. Y es por eso que Jesús viene a eso, hermanos. Entonces, olvidémonos que porque no tenían dinero. No es eso. Y a eso se refiere en cierta forma pobres en espíritu, porque prácticamente no hay nada. ¿Sí? Por eso es que dice, vengan. ¿Estamos claros? Ahora, en este sentido, hermanos, en este primer punto que estoy hablando ahorita, bueno, este es un punto que no voy a explicar ahorita por el tema del tiempo, básicamente. El llamado del Verbo encarnado, Jesús emite una orden lingüística que deshace el guión neurótico de insuficiencia estructurado en la psique del creyente. ¿Qué es la neurosis? Son esos sobrepensamientos, esas acciones que hacemos por sobrevivir, que están relacionadas con la ansiedad, muchas veces la depresión, entre otras cosas, de las cuales todos ustedes tienen, incluido yo. ¿Sí? Por eso es que en esa compulsión, esa neurosis, ¿qué hacemos? Nuestra validez está en que esta persona me ame, me vea. En que estas personas me reconozcan, en que tenga este trabajo, en que tenga este bien inmueble, eso me da ese valor. Y entonces constantemente estoy en ese sentido. Por eso es que tienen ustedes relaciones dependientes, o tenemos. Que esas relaciones dependientes se convierten en ¿qué? Relaciones tóxicas, neuróticas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos bajo este esquema. Luego dice la palabra epion non. Vengan, y les dijo, síganme, ¿verdad? La palabra síganme, ¿verdad? Y síganme es el asunto de que el asunto aquí es la palabra de seguirme, como explicaba hace un momento. En aquel contexto, la parte sistémica, la parte del hecho de que si tenías un estatus social,
económico podía ser parte de la sinagoga, ser un discípulo. Pero acá, en cambio, cuando habla del seguirme, ¿verdad? Todos nosotros tenemos relaciones y vínculos. ¿Qué son los vínculos? A donde yo pertenezco. ¿Y qué son las relaciones? La forma como yo me relaciono. Muy bien, entonces todos pertenecemos a una familia. Todos pertenecemos a un clan, a una tribu. Todos pertenecemos. Entonces todos tenemos un vínculo. Que consciente o inconscientemente no aceptemos es otra cosa. Pero en ese vínculo también se observan los tipos de relaciones. Básicamente se habla de dos relaciones, las relaciones funcionales y las disfuncionales. ¿Cuáles son las relaciones funcionales? Obviamente las que funcionan, las que hay comunicación verbal, afectiva, se resuelven los conflictos. ¿Qué más? Hay atención, hay presencia. Son los funcionales, donde no hay juzgamientos, no hay crítica, donde se construye. ¿Cuáles son las disfuncionales? Donde hay distanciamiento afectivo, pueden estar comiendo juntos, podemos ir a paseos, podemos hacer fiesta de cumpleaños, como he dicho, pero eso no implica que sean relaciones funcionales, porque podemos estar juntos comiendo en el mismo plato, pero ¿qué puede haber? Violencia, resentimiento, no hay comunicación, los conflictos son un momento para mucha violencia. ¿Qué más? Crítica, juzgamiento, etcétera, etcétera. Hay dos tipos de relaciones en estas formas las formas de relacionarse. Pero hablando de los vínculos, cuando Jesús les dice, vengan, en el texto dice, vengan, síganme, ¿verdad? Habla de una reestructuración muy importante. En otras palabras, cuando ya sabes quién eres, conoces tu identidad, esa identidad se va a observar en la relación que puede existir entre tú y yo. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo en el original, está diciendo, van a ustedes a iniciar una relación funcional, digamos sana, pero también un vínculo conmigo. O sea, se reestructura la parte de la familia. ¿Ok? ¿Estamos claros en ese sentido? Cuando dice síganme, está hablando de iniciar un vínculo y también un tipo de relación. Fíjense en cuál es el orden. Estoy claro quién soy yo, porque en el momento que ya estoy claro quién soy yo y cuál es mi vínculo, eso me va a permitir que relacionarme. ¿Ok? Y en este contexto, ¿verdad? Igual rápidamente, el individuo existe en una red de lealtades, como dije. Cristo se establece como el centro normativo del sistema, reordenando las órbitas, evitando que el servicio devore la relación. ¿Qué quiere decir también en este punto, hermanos? Como nuestros queridos hermanos apóstoles eran pescadores, probablemente, ¿qué lealtad traían detrás de esa ser pescadores? Lealtad es seguir el mismo patrón familiar. ¿Cuál era? Probablemente sus padres, ¿qué fueron? Pescadores. Probablemente también sus abuelos fueron pescadores. Probablemente su padre le dijo a él, tú tienes que ser pescador y sostener la familia. ¿Ok? No puedes salir de aquí, de este espacio. No puedes salir de nuestra comunidad. Porque el que sale de la comunidad abandona a la familia. ¿Ok? Se distancia de la familia y deja a la familia sola, posiblemente. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser pescadores. El bisabuelo, probablemente, el abuelo le dijo eso a su padre. Lo mismo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, probablemente vieron muchas lealtades ahí. Cuando Jesús dice, síganme, ¿qué les está diciendo? Todas esas lealtades de patrones que traen ustedes, que los está limitando en su campo, en su espacio, conmigo se rompen. Porque vamos a hacer algo mucho más grande. Y hacer ese más grande inicia ¿con qué? Con la relación e iniciar un vínculo y una relación funcional con Jesús. Miren, hermanos, seguir a Jesús muchas veces implica eso, romper, muchas veces, o reestructurar, no romper, no podemos romper porque nos manda a honrar a Dios, pero sí reestructurar lo que son las lealtades. Reestructurar lealtades. Yo les puedo decir, hermanos, cualquier persona que quiera sanar y crecer a nivel emocional y espiritual e iniciar una relación de pareja o una familia, sí o sí, ¿qué tiene que hacer?
romper lealtades y mandatos disfuncionales con su familia de origen. Lo tiene que hacer. Hasta es bíblico, ¿no? Dice, el uno se unirá al otro y serán, ¿qué dice? Una sola carne. ¿Y qué significa una sola carne? Significa que este individuo trae unas lealtades, la individua trae unas lealtades. Este trae unas costumbres, esta trae unas costumbres. Este trae unos pensamientos, esta trae unos pensamientos. Y cuando se unen, ¿qué implica? Que se tiene que reconfigurar, se tiene que hacer unos nuevos a partir de lo que se trae. Pero cuando el individuo dice, así mi mamá me cocinaba y así tienes que hacerlo, ¿qué está haciendo? Imponiendo una lealtad. ¿Se van a comprender? Se fregó la cosa. Cuando dice, no, es que en mi casa, fin de año, sí o sí tenemos que estar juntos, porque si no, no pasa nada, se acaba el mundo. Pero el otro dice, para mí el fin de año es un día X para mí, o sea, normal. Se hace lo que... ¿Sí me hago entender? Y saben que las peleas en pareja generalmente son porque quieren imponer lealtades y mandatos familiares. Y viene de manipulación y conflictos. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Sí? Cualquier parecido es pura coincidencia. Por eso cuando yo hago terapia de pareja les pregunto, ¿qué es lo nuevo que les identifica a ustedes como pareja? Y a veces no hay nada. Es que hacemos lo que le dice la mamá de él, o la mamá de ella, o el papá de él, el papá de ella. ¿Sí me hago comprender? ¿Y cómo se siente con eso? Me siento pésimo, me siento enojado porque, o enojado porque, o sea, no puedo hacer nada, porque si no dicen nada los papás, o sea, ¿sí me hago comprender? Entonces, en este sentido, el llamado de Jesús en este punto es exactamente el mismo. Por eso dice que el que no deje padre y madre, y no se dice que rompa el vínculo con mis padres, se está diciendo el que no rompa esas lealtades, esos patrones, no puede seguirme. Necesita romper eso para que nuestra relación sea... Es que sí o sí va a pasar eso, hermanos. Entonces, cuando yo identifico quién soy yo, me doy cuenta que yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios, que soy hijo de Dios y que tengo una misión como hijo de Dios. Y si estos patrones que recuerden que ustedes, la construcción, ¿de qué es la construcción usted? Del entorno socio-familiar. Entonces, si esta identidad que me estructuró la cultura, la sociedad, la religión, la familia, se antepone a esta identidad, ¿qué tengo que hacer? Honrar y hacerlo diferente. Porque a eso vino Jesús, a reconfigurar todo eso, a sanar. Y el sanar no significa que tengo que estar ahí completamente. Simplemente es honrar, reconocer de dónde soy y avanzar. ¿Sí me hago comprender, hermanos? ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú fuiste enano, chiquito, chiquita, y dijiste, cuando tus papás te daban con el palo, ¿qué es lo que decíamos de chiquitos cuando los papás nos dieron con el palo? Cuando yo sea grande, yo voy a ser diferente. Yo no les voy a dar palo. Yo sí voy a ser diferente. Pongo eso en ejemplo como muchas otras cosas más. Si mi papá le engañó a mi mamá, ¿qué dije yo de pequeño? Probablemente. Cuando yo sea grande, yo no voy a engañar a las mujeres. Voy a ser un buen... Pero todos esos pactos, esas lealtades que hice ahí, cuando crezco, ¿qué pasa? ¿Hago exactamente lo mismo o me voy a los extremos? Y peor a veces. ¿Sí me hago comprender? Entonces, ni el palo ni la sobreprotección son la solución, porque las dos son lealtades. Entonces, cuando Jesús viene a sanar todas estas lealtades. ¿Sí me hago comprender? Entonces, por cuando dice, síganme, habla de iniciar una relación vincular, ¿verdad? A nivel relacional, y a raíz de eso, sano en Cristo, y tengo una relación funcional cercana con Cristo, ¿a qué me va a llevar? A tener relaciones también sanas con los demás. Entonces,
Es muy importante reconocer, hermanos, este punto. La forma como la forma como yo me relaciono con Dios se va a evidenciar en la manera como me relaciono con los demás. Por eso es que Jesús les dice a los discípulos, necesitan entrar en una relación conmigo. Entonces, ¿estamos claros las dos bases ya? Primero es tomar conciencia, ¿quién soy yo? Reconocer que este yo en origen soy hijo a imagen y semejanza de Dios, pero que vengo fracturado, construido por una relación, por una identidad basada en ¿quién? En mi entorno familiar, religioso, social. Y que cuando empiezo, luego que distinguir de los dos, que eso me está generando ansiedad y tanta cosa, hay que irlo sanando, y yo tengo ansiedad y momentos, hermanos, por si acaso. Estamos trabajando en eso para reconocer constantemente quién soy yo. No soy esta casa, no soy este carro, yo soy hijo de Dios. No soy el predicador, eso no me hace. Es más, hagan esta pregunta a sus amigos. Hagan esa pregunta a tus amigos. Cuando yo me hice esa pregunta, me quedé así como, uff. La verdad, socialmente no sería nada. Y qué tristeza. Un poco. Porque ahí me di cuenta que estaba en el punto 1. Era un compulsivo, neurótico y todo lo demás. ¿Ok? Hagan esa pregunta a sus amigos. Van a quedar así como... ¿Sí? Entonces, ese es el punto al que estamos. Por eso es que Jesús de esto hace eso. Y segundo, cuando yo estoy claro quién soy y empiezo esa sanación, y vengo a Jesús, empiezo a sanar mi relación conmigo mismo a través de la gracia. Y eso va a permitir que sanar las relaciones. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Entonces, ¿quién eres? ¿Estamos claros? Entonces, cuando estoy claro, entonces, la forma como yo me relaciono es la manera como yo me observo en Dios y en mi relación. Entonces, Cristo, que es el Logos, ¿verdad? Las relaciones van a ser en base con la familia, con mis expectativas, con el creyente, con el oficio, con todo, pero va a partir desde aquí mi relación con lo demás. O sea, aunque padre y madre me dejaren, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Estamos claros en ese punto? Este es el punto, entonces, hermanos. Ok, ¿estamos ahí? ¿Claros? ¿Sí? Entonces, antes de eso, analiza un ratito. Como padre, ¿desde dónde estás tú? Fíjese en que Jesús inicia su ministerio para transformar. Pregúntate, tú como padre, cuando iniciaste o estás iniciando a ser papá o mamá, la pregunta es, ¿desde qué óptica lo estás haciendo? ¿Estás educando a tu hijo para que sea a alguien o porque ya es alguien? Para que sea alguien. Ese es el problema. Perdimos ahí. Educamos y criamos hijos porque él ya es alguien. Cuando yo educo para que sea alguien, no estoy educando para que se conforme a la estructura familiar, social y religiosa. Y estoy criando a un futuro neurótico, drogadicto, pandillero, como formas más grandes, ¿no? Alcoholismo, o religioso fanático, o hijos por tener. ¿Sí me va a comprender? Ese es el punto que necesitamos cambiar, hermanos. Porque cuando educo porque quiero que sea alguien, se fregó la cosa. Pero cuando educo porque ya es alguien, cambia la cosa. Jesús hizo eso. Entonces, Jesús no los llamó por lo que hacían o por lo que eran. Jesús los llamó porque en origen ellos eran hijos de Dios. Y la relación cambia porque los comienza a mirar desde allí. Y sin expectativas de que puedan ser en esencia, no. La forma va a cambiar. ¿Sí me hago comprender? Pregunto yo, ¿de qué forma estás educando a tus hijos? ¿Para que sean algo o porque ya son? Porque si estás educando para que sean algo, es porque tú todavía no eres algo. ¿Y qué vas a hacer con tus hijos? Les vas a obligar que ellos hagan lo que tú no hiciste. Y luego tus hijos van a tener que cargar
tus expectativas, tus cosas no realizadas para que ellos lo hagan. ¿Sí me van a comprender? Entonces, la invitación, Jesús te está invitando hasta este punto. Regresa al origen. Vete quién eres. Mírate como te miras. Mírate como yo te miro, dice Dios. Entremos en una relación profunda para que ahí lo demás cambie. Ok, tercero. Y hace una promesa, que ahí le vemos la palabra ontológica. Y les dice, yo haré de ustedes, que les dice, yo haré de ustedes. Y en el original significa, según algunos manuscritos, ahí hay una pelea por ahí, pero en el original básicamente, ustedes van a llegar, primero, ser. Desde todo eso, y hacer. Entonces, aquí habla algo muy importante. Efesios 2:10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, buenas obras, Muy bien. cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Perfecto. Entonces, fíjense en algo muy importante. Cuando habla la palabra poison, sí, habla de que él, ¿qué va a hacer? Y la palabra poieo, perdón, es el doble acusativo, indica una transformación profunda. En el original, esa palabra significa que dice una transformación profunda. ¿Qué va a transformar profundamente? Todas estas máscaras que hemos desarrollado. Recuerden que todas las máscaras que tenemos son producto ¿de qué? De nuestras heridas no resueltas, de nuestros traumas no resueltos. ¿Sí? Y esa transformación profunda, que en el contexto quiere decir que tenemos, la invitación es que vamos a llegar a ser ¿a quién? Transformados y mostrarnos como hasta la estatura ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? Cristo. Como ser, como persona. Y fíjese, por eso es que dice que esa transformación, y ahí empieza el proceso de la santificación. Ya somos santos. La santificación, ¿cuál es? Es el proceso de transformación y madurez, sobre todo de sanación. Para que podamos mostrar completamente cuál es nuestra verdadera naturaleza en Cristo Jesús. En otras palabras, todas las máscaras que tenemos nosotros son un espejismo, son lo que sea, que en realidad no somos eso. Somos nosotros en Cristo Jesús, hijos hechos a su imagen y semejanza. Y por eso es que vivimos las máscaras que vivimos en sueños. Vivimos en sueños y de otros personajes. No porque no estamos viviendo en la realidad. Por eso viene la esquizofrenia, la paranoia, todos esos trastornos, incluso la ansiedad, porque son producto de ideas, emociones que no son en realidad, que se apegan a lo que es la esencia. Este poieo habla de esa transformación, esa sanación, para llegar a la estatura de Jesús. Y entonces cuando Jesús les invita a estas personas, ¿verdad? Les habla de que hay que liberarse de la culpa y la vergüenza. En otras palabras, en el original está hablando de que Jesús les quiere llevar al punto de llevar a esa libertad. Fíjense en que hay una palabra, ustedes han escuchado que el Evangelio trae libertad, ¿sí o no? ¿Han escuchado eso? Y dice para que nos trae libertad ¿de qué? Es la libertad de vivir sin culpa y sin vergüenza. Porque la culpa nos lleva a ver que a cada rato fracasamos, y la vergüenza nos lleva a vernos como malos. Y eso nos tiene en una cárcel emocional, intelectual y religiosa. Por eso que la religión que basa en la culpa y la vergüenza genera miedo, y ¿qué hace? Manipula a las grandes masas. Y las personas no tienen esa libertad de vivir en el gozo de la salvación. Es más, la libertad del Evangelio trae libertad del religiosismo. Y a eso se refiere este punto del poiseo, ¿verdad? De que nosotros, porque ese yo fragmentado, que está en la identidad, que está en esas relaciones disfuncionales, todo el tiempo está bajo la culpa y la vergüenza. Todo el tiempo nos estamos comparando.
Y cada acción que hacemos, lo hice mal, lo hice bien. Y yo aún estoy en eso, hermano. A veces me cuesta. Sí, me cuesta, pero estamos en ese proceso. Y ahí hay que regresar, ¿quién soy yo exactamente? No soy esto que acabo de hacer, soy hijo de Dios. Esto es la muestra de mi yo fragmentado, de mi ser fragmentado, que está desconectado de la gracia, o posiblemente está desconectado de mi verdadero llamado. ¿Sí me hago comprender, hermanos? Y es por eso que así vemos a los demás, pues. Cuando yo digo, eres un mal padre a mi papá, ¿qué le estoy diciendo? ¿Desde dónde le estoy mirando? Desde la culpa y la vergüenza, desde las heridas no resueltas. Cuando digo a mi pareja, eres una mala mujer, digamos, ¿desde dónde le estoy mirando? Desde la culpa y la vergüenza y desde el victimismo. ¿Y las relaciones qué pasa con eso? Entonces, por eso, la promesa ontológica, como vemos ahí, es que Jesús les va a liberar de todo eso para que ellos puedan hacer en libertad desde la esencia. Hebreos 12:2. Hagámoslo con el gozo puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús, que renunciando a una vida placentera, apuntó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios. Perfecto. Miren, hermanos, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? ¿Qué hubiese pasado? Todo sería en vano. Ok. Si no hubiese resucitado, se hubiese quedado un espacio ¿de dónde? ¿De dolor? ¿Sí o no? Pero cuando Él resucita, existe una transformación. ¿Adivinen qué? Muchos nos quedamos ¿en dónde? En la muerte. Y aún no llegamos a esa transformación. Porque vivir en esa transformación habla de lo que el texto está diciendo y habla de un proceso de cambio incluso a nivel neurológico. Y algo muy importante, cuando Dios dice, vengan a mí, yo voy a hacer el polleo, yo voy a hacer esto con ustedes, claramente habla de la intervención sobrenatural para nuestro proceso de transformación. Y esa intervención sobrenatural de Jesús o de Dios para nuestra transformación es a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero sin embargo, el punto es, está el Paracletos para acompañarnos, pero ¿de quién es la responsabilidad de los pasos? Nuestra. La religión a veces creó, discúlpenme, me incluyo ahí, parásitos espirituales. ¿En qué sentido? Pensar de que esa depresión, esa ansiedad, lo que sea, va a sanar de la noche a la mañana, que mis hijos van a cambiar de la noche a la mañana, que ellos me van a amar de la noche a la mañana. Hemos pensado que va a ser sobrenatural eso. No. Está el Paracletos del Espíritu Santo para acompañar en ese proceso, pero yo necesito hacer las acciones que estamos viendo para sanar. Esto es en conjunto. No sé si me hago comprender. Si estás esperando que oro para que mis hijos vengan y me vean, oro para que mis hijos, oro para que mi esposa haga este cambio. Pero si tú no has hecho el primer cambio, o tu esposo, si tú como mujer no has hecho tu primer cambio, adivina qué. Estás usando a Dios manipulándolo como tu comedín para tú quedarte ahí esperando para que todo pase. Y eso no va a suceder, hermanos. ¿Suceden milagros? Sí. Pero hay un punto. Este acompañamiento, el pollo, y por eso es que habla de los hábitos y la gracia. ¿Qué implica? Según ese texto, habla que estos cambios neuronales, todos los pensamientos, conductas y todo lo que tenemos está en el cerebro, se llama como huellas cognitivas. Esas huellas cognitivas se crearon, se incrustaron ahí en base a nuestras experiencias. Pero esto va a cambiar, esto cambia con hábitos. ¿Un hábito en qué tiempo se cambia? Aproximadamente 15 a 40 días. ¿Ok?
Depende la persona, obviamente, pero normalmente se asientan 40 días, un poquito más. Por eso es que incluso hay otros textos más. Pero en ese sentido, habla de que la invitación es a tener una atención sostenida. ¿Qué implica? Tener los ojos puestos en Jesús. Entonces, no habla de una moral. Es que Jesús fue bueno, no habla desde ese punto. Habla desde quién se miraba como ser, cómo era su relación con el Padre, ¿verdad? Cómo Él manifestaba la luz. Entonces, habla de estar puestos sus ojos en Jesús. ¿Y qué implica conocerlo, pues? ¿Verdad? Pero al conocer a Jesús, que hablamos de Jesucristo, estamos hablando de qué, ¿verdad? De Dios, básicamente. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos, ¿qué dijo? Uno solo. Dios. Entonces, eso implica esa atención plena en ese sentido. En prioridades en el día, ¿cuánto tenemos una prioridad para tener un enfoque en ese sentido? De mirar a Dios. También otra forma es la cognición social. En este punto de no verme con los ojos de Dios. Pero la oración va a ser diferente. Como la oración que les dice hacer al principio. ¿Cómo les dice orar? Tú eres de amor y desde ese amor que hiciste, me creaste. Soy producto de tu amor. Te agradezco. ¿Cómo sentían haciendo esa oración? ¿Cómo sentíamos? ¿Sí? Entonces, ese tipo de oraciones va a hacer que la parte cognitiva cambie. Y desde ahí me voy a mirar en ese sentido. Pero si me sigo viendo como algo sucio, ¿cómo sucio? Perverso. Y me estoy mirando solo desde la moralidad y que se convierte en doble moralidad. Por eso es que la oración en este punto, lo puesto los ojos en Jesús, habla de mirarse a través de los ojos de Dios. Y comenzar a hablar esas palabras en el nombre de Dios. Repitan conmigo, soy amor. Soy amor. Soy gozo. Soy gozo. Soy paz. Soy paz. Soy paciencia. Soy paciencia. Aunque en el momento no lo crea, pero eso comienza a crear las huellas cognitivas que van cambiando la transformación de la mente. Pero si escucho la voz del enemigo, la voz del enemigo, ¿qué te dice? Eres un fracaso. Entonces, ¿cometí un error? Sí, como humano cometo errores, pero eso no me define. Avanzo hacia algo porque yo soy hijo, tengo la facultad de ser creado, etcétera, etcétera, todo eso. Habla de estas oraciones en ese sentido. Escribamos esas oraciones en tal caso, hermano, hasta que nos aprendamos. Yo cuando empecé a hacer esas oraciones, me costaba. Dicen, yo no soy así. Las comencé a repetir, y ahí sí, cambió la vuelta. Y el tiempo de gracia, ¿verdad? Entonces, este proceso del poineo que hablábamos ocurre en el tiempo. El hábito biológico de la permanencia reemplaza mecánicamente el hábito crónico de la defensa neurótica. En otras palabras, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, es un proceso. Y en el proceso, cuando permanecemos, se llama paciencia. Con la paz, reconociendo quién soy y en Dios que estoy seguro que soy hijo de Dios, que no hay nada ni nadie que me separe. Y en esta permanencia con paz me lleva al gozo. ¿Ok? Entre otras cosas más. ¿Estamos claros? Entonces, esa es la neuroplasticidad. O sea, tenemos que crear nuevas huellas cognitivas. Y eso no se hace así, solito, no. Eso es un proceso espiritual. Y por último, la misión ética, y con eso terminamos. Fíjense que al final Jesús les dice, y les daré pescadores de hombres. O sea, al final, fíjense, primero, regresa a tu esencia, ¿quién eres? Segundo, establezcamos una relación. Tercero, empieza el proceso de transformación, que el Espíritu Santo lo va a hacer. Y por último, ¿qué dice? Les daré pescadores de hombres. ¿Qué dice eso? ¿Verdad? Jesús les muestra cuál es su misión y propósito de vida, su misión álmica, de manera invertida. ¿Qué hacemos normalmente las religiones o qué hacen las religiones? Bautízate, sirve rápido y luego te voy a indicar quién eres. ¿Desde dónde les indicamos? Eres sucio, pecador, te vas al infierno. Esa es nuestra identidad.
Para mí ese es un marco, para mí esos son los pasos de la salvación, la verdad. Entonces, ¿cuál es el proceso de la salvación? Reconozco quién soy en Dios y quién soy, el ser fragmentado de ese sueño en base a lo que construí en la muerte espiritual, pero quién soy en Dios. Segundo, la relación, ¿cómo empieza mi relación con Jesús, con Dios? Vidas están ahí que hay que ser transformadas, que la culpa y la vergüenza no está, para que al final puedas hacer las cosas desde una parte, ¿verdad?, de convicción. Miren, hermanos y amigos, una de las preguntas que yo sé hacer a las pacientes es: ¿cuál es tu propósito de vida? Y les pregunto a ustedes internamente: ¿cuál es su propósito de vida? La mayoría no sabe. Ser una buena madre está en el punto neurótico, se fregó. Ser un buen padre está en el punto neurótico, se fregó. ¿Por qué no sabe cuál es su misión de alma? Su propósito. ¿Para qué naciste? Tú individualmente. Unos no lo sabemos. Por eso es que incluso Pedro dice: muchos de ustedes ya deberían ser, bueno, Pedro fue que dijo, no, Hebreos, deberían ser maestros, pero sin embargo son niños. Dice: muchos de ustedes sus dones no lo administran como la multiforme gracia de Dios. Es porque probablemente, miren hermanos, porque estamos viviendo para los demás y no para el verdadero llamado que tenemos. Por eso estamos, o algunos tenemos un punto más, que sabemos nuestra misión y propósito, pero aún nos proceso, hermanos. Pero yo te pregunto: ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito de alma? Para ustedes que educan a sus hijos, ¿cuál es el propósito y misión de su hijo? ¿Lo han averiguado? ¿De su hija? Para hablar del matrimonio espiritual, porque lo que a veces habla la religión no es un matrimonio espiritual. Un matrimonio espiritual tiene un propósito, una misión. ¿Cuál es? Tener hijos. Eso no es. ¿Sí me hago comprender? Entonces, miren, hermanos, aquí algo muy importante, ¿verdad? Que Jesús, algo muy importante lo que le está diciendo Jesús: yo les voy a hacer pescadores de hombres. Tienen una misión. Y para ir a la imagen de ahí, a la imagen de ese momento, el mar, ¿qué significaba para los judíos? Para los judíos, ¿qué significaba el mar? Dolor, caos, tormenta, todo eso. Y cuando les dice: les voy a hacer pescadores de hombres, está hablando de que va a sacarnos de esa tormenta, de ese caos. Y vamos a hacer nosotros también esos ejemplos, pero a través primero de hacer esos puntos. Entonces, nuestro propósito, hermanos, nosotros nacimos con un propósito. Efesios 2:10, que decía que Dios nos creó para buenas obras. Entonces, nacimos con un propósito, independientemente de dónde hayamos nacido, con quién hayamos nacido. Todos tenemos un propósito. Y el propósito primordial es vivir en libertad, amor, gozo. Y eso conecta. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Cuál es? Entonces, el día de hoy Jesús está llamando a este propósito a cada uno de nosotros. No está diciendo que cada uno de ustedes tienen que ser predicadores, sino su vida. Esa es nuestra vida va a ser nuestra mejor luz. Entonces, hermanos, para ir terminando, cuando dice vengan, hace un llamado y un descanso, ¿verdad? Vengan, paren, identifiquen quién son ustedes. Segundo, en pos de mí. Ahora yo soy su maestro, soy su guía, en quien tienen que avanzar, ¿verdad? Su modelo es de seguir, su origen. Tercero, ¿verdad? El pues no, yo les haré. La identidad, habla de la identidad y neuroplasticidad, donde en realidad vamos a mostrarnos a imagen, a la estatura de Jesús. Y por último, tendremos una misión y una ética. ¿A qué se refiere la ética? Es los valores por los cuales nos manejamos. Entonces, nos va a permitir en esta dimensión, ¿verdad? Entre el ser, llegar al ser por medio de la gracia y la obediencia. ¿Estamos claros?
Ya por cuestión de tiempo no explico un poco más de eso, pero el punto, hermanos, es ya. Quisiera que abran sus Biblias, por favor, en Mateo 4. Jesús me dice. Jesús me dice. Sígueme. Sígueme. En lugar de hacer lo que estás haciendo, En lugar de hacer lo que estás haciendo, te voy a enseñar te voy a enseñar a hacer eso a hacer eso para mí, para mí, desde mi esencia, desde mi esencia, desde tu esencia, desde tu esencia, desde tu origen. desde tu origen. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ustedes están haciendo es de bendición. Pero Dios quiere eso transformarlo para el propósito álmico. O sea, todo lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes son, me refiero como profesión o como acción, eso es perfecto, es de bendición. Dios no lo desprecia. Eso es de bendición. Eso lo quiere hacer, pero de manera transformada, de una manera, un propósito álmico. Y todo lo que hacemos tiene un camino, ¿verdad? Tiene un lugar, tiene un espacio. Y Dios quiere eso para nosotros. Recuerda, levanten conmigo los deditos. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Mi relación con Dios Mi relación con Dios y mi esencia. y mi esencia. La transformación La transformación de mis heridas de mis heridas para reflejar la gloria de Jesús, para reflejar la gloria de Jesús, para vivir para vivir en propósito y misión álmica, en libertad, en libertad, gozo gozo y amor. y amor. Que Dios nos bendiga. Amén.